Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando dentro del domingo, Día del Señor, la solemnidad de la exaltación de la cruz, y vamos a ver un poco sobre esta celebración que es solemnidad para toda la iglesia y que se celebra cada 14 de septiembre. Vamos a ver un poco de historia, porque el motivo es la dedicación de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Por eso la solemnidad que celebramos hoy. En el año 326 de la era cristiana, Santa Elena, vamos a tener un poco de memoria histórica, la madre del emperador Constantino. Recuérdense que la iglesia nace en las catacumbas y que luego de que la religión cristiana pase a ser también la religión del Imperio Romano, ahí con la conversión del emperador Constantino, pues comienza una nueva etapa para la iglesia. Y su madre, que era muy católica, Santa Elena, a raíz de este acontecimiento realiza una peregrinación a Jerusalén y ordenó la excavación en el Gólgota. Recuérdense allí el lugar donde fue crucificado Jesús. Ahí estaban también las cruces de todos los romanos. Pero estamos hablando de 300 años después. Se ordena la excavación de todas las cruces que habían sido abandonadas en ese lugar. Y en aquel lugar, claro, como debía ser, encontró el madero de la cruz de Cristo. Según la tradición de la iglesia, para saber cuál era el madero en el que Jesús había sido crucificado, se trajo a un ciego de la ciudad de Jerusalén. Y pasando ante él los maderos, descubrieron cuál era el de Cristo, porque le devolvió la vista. Esa cruz fue depositada en Jerusalén, en la basílica que Constantino había mandado a construir. Y 9 años después, en el año 335, se termina de construir la basílica del Santo Sepulcro, dentro de la cual está el Gólgota. Entonces, el 13 de septiembre de ese año se consagra la basílica y el 14 se hace una celebración solemne y se presenta la reliquia, y a partir de esa fecha comenzamos a celebrar el día de la exaltación de la cruz en honor a la dedicación de la basílica que lleva su nombre. Vamos a reflexionar un poco en torno al tema de la misericordia de Dios. He elegido este tema porque una forma de Dios expresar su misericordia para con nosotros es enviando a su Hijo. Su Hijo es la misericordia del Padre. Jesucristo es la misericordia del Padre. De ahí, queridos hermanos, que vamos a ver brevísimamente la misericordia en las Sagradas Escrituras. Para eso vamos a partir de la misericordia en el Antiguo Testamento. Y para entenderlo mucho mejor, siempre que hablemos de misericordia hay algunos elementos a tener presente. El primero es la compasión y el perdón. La compasión de parte de Dios para con nosotros, y Dios que siempre está presto a perdonarnos. La otra es la fidelidad. Independientemente de que el pueblo sea infiel, independientemente de que nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. 3 elementos a tener presente en la Sagrada Escritura cuando hablamos del tema de la misericordia. El punto central que nos presenta es que Dios siempre socorre al necesitado. Y dentro de los necesitados hay 3 privilegiados del Señor, que somos los pobres, los huérfanos y las viudas. Está presente en toda la literatura del Antiguo Testamento. Y todos nosotros somos pobres. ¿Por qué pobres? En la Sagrada Escritura es aquel o aquella que se siente necesitado de Dios. Y todos nosotros nos sentimos necesitados de Dios. Otro elemento a tener en cuenta es la salvación del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta, se convierta y se salve. Dios no quiere que el pecador se condene. El otro elemento presente en la Sagrada Escritura en torno al tema de la misericordia es la misericordia y la conversión. Dios en su misericordia es infinito, pero Dios quiere que si nos llama a su camino,
quiere que comencemos a dar frutos de conversión. No podemos venir a la iglesia, no podemos entrar en un proceso de conversión sin cambiar, sin dejar el pecado. Y el otro elemento y último del Antiguo Testamento, la misericordia de Dios es universal y eterna, no tiene límite, ni en generaciones, ni en personas, ni en raza, es universal y eterna. Dios es la misericordia y el rostro de la misericordia de Dios es Jesucristo. Vamos a ver algunas exigencias de la misericordia de Dios para el creyente. Dice Mateo 5:7, sea misericordioso para alcanzar a su vez misericordia. Cuando nosotros pedimos misericordia, cuando la misericordia viene de Dios para con nosotros, todos estamos de acuerdo. Cuando nosotros debemos dar misericordia, ahí la cosa se complica, porque queremos que todo el mundo sea misericordioso con uno, pero no siempre uno está abierto a ser misericordioso con los demás. Entonces, una de las exigencias que presenta la Sagrada Escritura es que para aceptar, para recibir la misericordia de Dios, Dios nos invita, nos pide que también nosotros seamos misericordiosos. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento con relación al tema de la misericordia. Cristo es la misericordia suprema del Padre. Todo hombre, si es sincero, debe encarnar en sí mismo la doctrina que predica. Es un poco difícil combinar las obras que hacemos con la fe que decimos, con la fe que proclamamos. Pero tenemos a una persona que cumplió a la perfección esto, y esa persona es Jesucristo. De ahí que Jesús es la misericordia del Padre, pero también Jesús es nuestro modelo a seguir. Y vamos a ver qué hizo Jesús. Jesús hacía más de lo que decía. Jesús, como pragmático, siempre iba actuando, y tenemos textos para confirmar este dato. Primero es, Jesús se compadecía de toda miseria humana. Los textos son Marcos 10, 48 al 52, el ciego de Bartimeo, el padre del niño poseído, los 10 leprosos, la viuda de Naín, la hemorroísa. Textos en que todos estaban enfermos físicamente y se acercaron a Jesús y recibieron sanación física. Segunda parte, Jesús se compadece también de la miseria moral. Para eso tenemos varios textos. El primero es la mujer adúltera, la samaritana, la pecadora pública, el buen ladrón. De ahí, queridos hermanos y hermanas, que Jesús no solamente se interesaba de la sanación física, sino también de la sanación moral, de la sanación espiritual. Y en ese contexto también Jesús tenía doctrina y la presentaba a las comunidades. Y Jesús utilizaba la imagen de la parábola para dar a conocer el mensaje del reino de los cielos. Todos conocemos las parábolas y menciono algunas. La parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano. De ahí que todo eso nos lleva a nosotros a tener algunas exigencias de Cristo misericordioso. Y solamente menciono un texto y vamos terminando la brevísima reflexión de hoy. Lo primero es misericordioso en nuestros juicios. Dios nos pide a nosotros ser misericordiosos porque a veces cuando nos toca juzgar a los demás, pues no somos tan generosos ni misericordiosos. Cuando nos toca a nosotros que nos juzguen los demás, sí queremos que sean misericordiosos con nosotros. Segundo elemento que presenta Jesús es misericordioso en las palabras. Y por último, misericordiosos en las obras. Lo que sentimos, lo que decimos, lo que queremos, pero también lo que hacemos. Ser misericordiosos, porque todos nosotros queremos misericordia. Y el texto que fundamenta esta parte es Lucas 11:4. Dice, perdónanos porque también nosotros perdonamos. Y esa frase está presente en la oración que Jesús le enseñó a los discípulos y también a nosotros. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la liturgia, que es la liturgia eucarística,
en donde Jesús en su misericordia se hace pan, se hace su cuerpo en forma de vino, viene su sangre que se convierte en sangre para que nosotros tengamos el alimento para la vida eterna. Terminada esa parte, viene la oración del Padre Nuestro. Y en la oración del Padre Nuestro hay una frase brevísima que la decimos rápida y no siempre la meditamos. Y la frase es la siguiente: perdónanos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es interesante porque lo damos como un hecho, que el Señor va a perdonar mis ofensas, así como nosotros perdonamos. No es que vamos a perdonar, perdonamos a quienes nos ofenden. Por eso hoy mi invitación en esta parte final de la reflexión es a que lo digamos de verdad y con todas las consecuencias que tiene. Porque si Dios nos tomara en cuenta esta parte de esa oración que hacemos tan rápida, tan veloz, pues quizás no recibiéramos su misericordia y su perdón. Vamos a pedir a Dios que nos dé esa gracia, y así como Él es misericordioso con todos nosotros, que nosotros también seamos misericordiosos y podamos perdonar a los demás. Que así sea.